Las controversias por la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, pero ¿cuál es el mensaje o los mensajes de su renuncia y también las respuestas que ha recibido desde el gobierno? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos a ver estos datos para arrancar con nuestro debate de hoy. Carlos Ursúa dejó el cargo en la Secretaría de Hacienda con una denuncia sobre la forma de tomar decisiones en las políticas públicas y pugnas al interior del gabinete. En su renuncia, difundida a través de Twitter, Ursúa argumentó que se han tomado decisiones de política pública sin sustento y reclamó la imposición de funcionarios sin conocimiento. La suya es la baja más importante de la primera línea del gabinete, que tenía en sus manos el cargo de la política de austeridad como eje rector del gobierno. El presidente López Obrador aceptó su dimisión y, sin responder a las críticas, la atribuyó a incomprensión, dudas y titubeos con la política de austeridad. Reconoció que Ursúa no estaba conforme con las decisiones que se han tomado en la administración federal. Posiciones. 1. Ursúa consideró que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta puede tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. 2. El presidente replicó que como se han estado llevando a cabo estos cambios, se simbra, rechina y a veces hay incomprensión o dudas, titubeos incluso al interior del mismo gobierno, del mismo equipo, pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo. 3. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, indicó que la renuncia era previsible, ya que no logró adaptarse al proyecto económico que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. 4. Arturo Herrera, nominado para sucederlo, afirmó que la política fiscal en su gestión como titular de la Secretaría de Hacienda será ajustada de acuerdo con el contexto comercial internacional. ¿Cuál es el impacto de la renuncia de Ursúa en el gobierno de López Obrador? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver las reacciones, lo que ha sucedido como consecuencia de la renuncia de Ursúa, un tema que ha dominado los espacios públicos, el debate público ayer y también a lo largo de este día, comenzando por las explicaciones del presidente López Obrador hoy mismo en la conferencia mañanera y después las reacciones que se han generado, por ejemplo, de Tatiana Cloutier, que lo calificó de cobarde por haber denunciado conflictos de interés en el gobierno. Muchas gracias, Fausto. Fausto Barajas, como siempre, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Como todos los miércoles, Fausto Barajas, y me da mucho gusto también que esté con nosotros José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. ¿Qué te parece? Te vamos a arrancar. Ahora sí que vamos de lo más calientito hacia atrás. A ver, ¿por qué esta respuesta? ¿O qué opinas de la respuesta que está recibiendo de desde las propias filas de la 4T, de Morena, Ursúa con su renuncia? Mira, ¿Cuál es el mensaje que le quieren desde dar? la misma carta se plantean los estilos de gobierno. Nunca antes había dado una carta de esa manera y tampoco un presidente había dicho de manera abierta, como lo dijo hoy López Obrador. Efectivamente hubo un conflicto entre el secretario de Hacienda y Romo, principalmente en la designación de los titulares de la banca de desarrollo, de manera particular en Nacional Financiera. Ahí es donde se plantea el conflicto entre Ursúa y Romo. A pesar de que Ursúa no lo precisó. A pesar de que Ursúa no lo precisó, pero en la mañana sí lo dijo López Obrador. Eso fue la cuestión. Y cuando se le cuestiona a López Obrador, cuando le dicen hay conflicto de intereses, López Obrador dice, bueno, que me demuestre si un financiamiento de la banca de desarrollo, de manera particular Nacional Financiera, ha sido asignado a una de las empresas. O sea, rebate el conflicto de intereses. Así es. Y lo dice abiertamente, pues no lo hay, que me lo demuestre, ¿no? Solo un cambio en en el estilo, en las formas, en la apertura para ventilar las razones privadas de una renuncia y de la aceptación de ella, como pone sobre la mesa José Ignacio, ¿o tú qué opinas, Fausto? No, además que un cambio de estilo es un error brutal. O sea, las formas, a mí me parece que este tema de estar ventilando renuncias
de ese estilo, y sobre todo en un cargo tan delicado como es el secretario de Hacienda en México y en cualquier país, ese tipo de... A ver, ilustra lo que todo el mundo asumía que estaba pasando en el gobierno, ¿no? O sea, un relajo en la toma de decisiones, poco asertivas, con poca información, sin duda conflicto de interés que aunque no digan, a ver, no necesariamente porque haya un negocio, sino la forma en que se intervienen los nombramientos. Yo creo que se asumía, lo único que hace Ursúa es ratificar lo que todo el mundo presuponía, ¿no? Muy delicado y creo que un poco imprudente lo que hace el exsecretario de Hacienda al hacer público este tema, y no porque lo haga público, porque O sea, creo que le estás los renunciando. términos de su renuncia te parecen irresponsables. Sí, claro, desde la posición de un secretario de Hacienda. En términos públicos, me refiero no porque sean... Es un tema que no nada más denota el agravio de lo que el secretario está percibiendo de cómo se están tomando decisiones o lo están atropellando en toma de decisiones o en los nombramientos que según él le corresponden. En términos de la estabilidad económica de un país, de lo que representa la quinceava economía del mundo, cuando tú pones esos señalamientos enfrente, cuando la narrativa del gobierno se ha venido deteriorando a lo largo de este año y de los 7 ya que tienen de la administración, sobre cómo se toman decisiones que a veces pareciera que van en contra de los mercados o que son difíciles de comprender, de asimilar o comprender procesar. hacia dónde va la política económica de este país. Y esto, de ponerlo así, sí me parece un acto un poco, o sea, un poco de Estado, pues, o sea, decir, ahí pongo estos elementos sobre la mesa como si estuvieras renunciándole a tu amigo en una empresa. No es así, es el gobierno de México. Si eso hubiera sido, lo hubieran pactado. O sea, yo creo que todo es muy desasiado, ¿no? El martes a mediodía los mercados están abiertos, o sea, no es él el presidente. Fue el momento debatir. exacto para, digamos, Hombre, pues, poner el foco de el atención. peso en se su fue renuncia. ¿Tú Mira, coincides en mi responsabilidad? ¿O te parece que es más importante? Son estilos y esto lo pensaba López Obrador. No ha habido un presidente, más allá de fobias y filias, que lo diga de cara a los medios, ¿no? ¿Cómo fue? Dice, ayer platiqué con Carlos Ursúa, no nos entendimos, me dijo que iba a renunciar, que lo esperara al sábado, ¿no? Y dice López Obrador, de una vez. ¿Sí? Hay que ver cómo están los hilos de la economía, ¿sí? Y el nombramiento del doctor Herrera apaciguó los mercados. Yo le di seguimiento al tipo de cambio. Sí, fue muy rápido. Sí, a las 2 horas de la renuncia, el tipo de cambio se estaba depreciando 1.77. Cuando cierra, el tipo de cambio se deprecia 0.02, o sea, en un margen normal. En la noche, viendo los mercados asiáticos, tranquilo. Viendo los mercados europeos, tranquilo. Hoy, viendo la apertura, cierre de los mercados europeos, no pasó nada. O sea, tú no juzgarías, no juzgarías tampoco la respuesta a las explicaciones que dio el presidente como indebidas o inadecuadas. Yo no. Me parece que los dos, tanto Ursúa como el presidente, corresponden digamos, se justifica por sus propios estilos. Así es. Ahora, aquí la cuestión está precisamente en que si esos estilos ¿sí? se llevan con relación al comportamiento de la economía. ¿Sí? Aquí, rápidamente lo que tiene que hacer Arturo Herrera es, si disculpen la expresión, hacer un roadshow, ¿sí? para poder decirle, comunicarle tanto a los actores económicos como a los agentes financieros la realidad de la economía. Ahorita le entro a Herrera, pero déjame completar la pregunta contigo y es, ¿cómo juzgas la actitud del observador? Las revelaciones que hace ayer o el mensaje, las explicaciones que da de la renuncia de Ursúa y hoy en la mañana justo esta explicación, las interioridades y además creo que lo dijo muy claro. Aquí como estamos en un cambio, nada se oculta, todo se transparenta y les voy a contar exactamente qué pasó. Bueno, estoy de acuerdo, va más allá. Yo creo que hay un tema de responsabilidad sobre el manejo de la economía. Esto sí es bien sensible. O sea, no es un tema nada más de aquí todo abrimos, ¿no? Nos abrimos el saco, nos vemos y nos quitamos la bata y a ver cómo estamos todos de gorditos, flaquitos. Yo creo que ese es el tema, es un poco más profundo que aquí nos platicamos hasta si nos dijimos cosas. Lo que estás aquí revelando, más allá de la depreciación del tipo de cambio, porque en sí no es de una persona, lo que estás transmitiendo
o estás mandándole nuevamente a los inversionistas y al país entero en términos de señales es qué es lo que está pasando dentro del gobierno. Déjate de Ursúa si hubiera sido Juanito, Chonito, Pedrito, el presidente Lupito o Pedrito, quien sea. La manera en que se están dirimiendo los temas del gobierno y lo que se está diciendo, yo creo que deja mucho entrever y asusta a la gente afuera. Ayer mismo salió Moody's y su representante en México dijo esto, lo que pone al descubierto es los conflictos que hay al interior del gobierno de López Obrador. Déjenme en un corte comercial y regreso con eso, si les parece que esto refleja esas discrepancias internas y el riesgo o el mensaje que pueden estar transmitiendo a los mercados en vísperas de la presentación del plan de negocios de Pemex y la revisión de la calificación de la deuda soberana. Estamos en la primera Experiencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación. Aquí no se oculta nada. No es que salió del gobierno por motivos de salud. No, es que él es un hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del plan de desarrollo. Ahí tiene usted una prueba de los nuevos estilos que hablábamos en el primer tramo de Opiniones Encontradas, pero hay dos declaraciones que me parecen importantes, las pongo sobre la mesa para que discutamos sobre ella. Una, por supuesto, la recepción que hace del mensaje Moody's, diciendo, esto pone de manifiesto los conflictos que hay al interior del gobierno de López Obrador. El presidente no los oculta, habla de las discrepancias que tiene con Ursúa, pero hoy mismo en la mañana lo acompaña de una declaración que me parece preocupante, y es cuando dice, bueno, pues con Herrera, el nombrado o nominado por él para ocupar la Secretaría de Hacienda, voy a poder convencerlo. ¿Qué opinan? Aquí vienes José Ignacio Martínez de la UNAM. Hemos tenido ayer y hoy. Yo me quedo con esta frase que es la más demoledora, ¿no? Es decir, catastrófica a más no poder, porque si Herrera tiene unos puntos totalmente distintos a los que tiene López Obrador, aquí el país no soporta una segunda renuncia, tomando en consideración que el 8 de septiembre el ahora secretario debe presentar a la Cámara de Diputados los criterios generales de política económica. Así es. Entonces, el cuadro macroeconómico, que siempre va en el anexo 2 de los criterios generales, si no le gusta a López Obrador, ¿sí? Así como dice, yo enmendé el Plan Nacional de Desarrollo porque no era a mi gusto. Entonces, como él dice, yo tengo otros datos y eso va a ser lo que va a estar plasmado en los criterios generales. Por eso esa frase es demoledora. ¿Compartes la preocupación? A ver, yo lo convenzo, pues como diría en la estadística, y el complemento es al otro no lo convenció y por eso se le fue. Exacto. ¿No? Y es lo que puso en su carta. Pues es muy grave. O sea, lo que pasa es que entonces al que no convenció está cuando dice que toman decisiones a la ligera y no sin criterios técnicos, ¿no? Y de evaluación. Pues lo que estás escuchando es el actual exsecretario pareciera que entonces concuerda con muchos de los que han hecho señalamientos sobre cómo están tomando decisiones desde la reducción de estancias infantiles, los proyectos de Dos Bocas. Digo, y ahí hay un tema. El nuevo secretario fue muy crítico respecto a Dos Bocas. O sea, no crítico, él dijo, no se va a hacer frente al Financial Times. Bueno, la siguiente pregunta es decir, ahora que lo convenza, ¿qué va a ser los criterios, o sea, digamos, de análisis? Pues como para que digas, convences. Porque aquí el tema ahorita, todo mundo da el beneficio de la duda a la persona. Arturo Herrera como persona formada técnicamente y sólida para poder encabezar la Secretaría de Hacienda. Pero eso dura unos cuantos días, ¿eh? Las siguientes van a ser las decisiones ya que toma de política económica y como secretario de Hacienda respecto al país, salvaguardando la estabilidad financiera y económica de este país. Y hay cosas donde ya él ha opinado diferente al presidente. El tema va a ser... Públicamente. Al menos hay tres. Al menos hay tres. Tenencia, Dos Bocas y no sé cuál sea. Y la última era sobre predial.
Sí, también, sobre impuestos. sobre el asunto aumento de empresarial. impuestos. Pero déjame ir contigo, porque tú lo decías hace rato, no resistiría una segunda renuncia y muy hábilmente en esta ocasión la oposición salió a pedirle al presidente que por favor escuche a Herrera. Sí, que eso es lo que debe hacer. En primera instancia, Herrera tiene dos momentos muy importantes que van a marcar su gestión. Uno, el plan de negocios de Pemex, ¿sí? Que si no convence, la petrolera va a tener grandes problemas, si no es que ya los tiene. Bueno, a ver, pueden declarar bonos basura Así es. y bajar aún más la calificación. Pierde nivel el upgrade de Pemex, ¿sí? Y afecta la deuda soberana del país. ¿Sí? Ese es uno. Otro, debe hablar al oído a los agentes económicos, a los actores financieros y decirles cuál es la perspectiva del país en torno a 2020, ya no 2019. ¿Sí? Tomando en consideración el panorama económico que en este momento tenemos, rápidamente. Primer trimestre, 1.3. Nuestro pronóstico. Segundo trimestre, 0.5. Tercer trimestre, 0.9. Cuarto trimestre, 1.2. Es decir, el promedio te da 1% para 2019. Sí, la mitad de lo, de lo planteado originalmente. Si Herrera llega con estos datos a López Obrador y López Obrador quiere 2%, no hay manera de convencerlo. Es ahí a lo que me refiero. Si Herrera estaría presentando su renuncia ante López Obrador, terco, necio, y que debe escuchar a Herrera para no caer el país en ese abismo. Hay un punto que también me preocupa y fue en este mismo sentido parte de la explicación que da el presidente respecto de por qué acepta la renuncia de Ursúa, y dice es que se estaba sus titubeos o su falta y sus dudas estaban aproximándolo al modelo neoliberal que queremos erradicar y que ha permanecido los últimos 36 años. ¿No te parece no te parece un poco injusto para Ursúa ese calificativo? No, a ver, sin duda. ¿O estaríamos asistiendo, digamos, a una radicalización del modelo, como él mismo denuncia en su carta? No, a ver, sin duda yo creo, ahí sí es un tema como ponerlo se estaba equivocando y no estaba entendiendo lo que yo quería. No, pues, sin duda. Él está pensando, Ursúa está pensando de otra manera, que él cree que están tomando decisiones equivocadas. Pero aquí el presidente lo que está haciendo, que por eso no hay que engañarnos, el cambio de una persona, o sea, Ursúa era visto bien por los mercados, Herrera es bien visto por los mercados. Lo que tenemos que tener es el tema de hacia dónde va el país, qué es lo que están calificando las calificadoras, los inversionistas. Si eso no cambia, la trayectoria va a seguir como hasta el momento, o sea, no se ve el panorama halagüeño. Y no es de personas, es de política pública y política económica hacia dónde estás llevando el país. Y yo creo que es lo que está en cuestionamiento. Ahorita tuviste un reemplazo efectivo, ¿no? Sí, sin duda. O sea, por lo menos para evitar la estabilidad. Pero todo el mundo dijo, bueno, pusiste a alguien que pues, sí, se parece a Ursúa, pues es sensato. Si esto ocurre y el nuevo secretario es un libre pensador, digamos, y se ejecuta como ha venido siendo, bueno, pues va a ser cosa de tiempo que pase un poco lo de Ursúa, ¿eh? Lo estabas tú diciendo ahorita, pues pasó con la tenencia, con el predial y con Dos Bocas, que él tuvo una visión diferente respecto a lo que eran los anuncios de Palacio Nacional. Ahora, hay que decir también una diferencia entre ellos. Herrera ha aguantado las descalificaciones públicas, lo que me parece que no hizo Ursúa. Ursúa dejó de aparecer después de que hubo diferencias. Recuerdo, por ejemplo, en el tema de la cancelación del aeropuerto, Ursúa de plano desapareció de la escena pública, lo que no ha sucedido con Herrera. A Herrera, en efecto, ya van 3 descolones que le da el presidente, le pone sus 2 cabezas. Pero sigue adelante. Estaríamos hablando de un estilo distinto respecto de Ursúa. Y dos estilos que tienden a chocar. Ayer la comparecencia o la exposición de Herrera ante los medios, ¿sí?, se mostró tal cual. ¿Sí? Dice, sí, hay esta situación, no hay una recesión, sí tenemos desaceleración, ¿sí?
Y López Obrador eso no lo ve, ¿no? Dice que la economía va muy bien. Entonces, tenemos a un Herrera que tiene un diagnóstico económico totalmente distinto a lo que está teniendo López Obrador, ¿no? Y ahí es donde entonces podemos tener ese choque. Un choque que sería muy negativo. Pero en medio de si se produce o no eso, lo que sí importa por los eventos que vienen de la presentación del plan de negocios de Pemex, por la presentación de los criterios y por las calificadoras, es saber, a ver, desde su punto de vista, qué es lo que creen que más haya llamado la atención o que estén valorando las calificadoras respecto de este cisma en el gobierno del López Obrador. Déjenme ¿cuál el mensaje de la renuncia de Ursúa y la aceptación que hicieron de ella el presidente López Obrador y sobre todo cómo la reciben los mercados que se van a pronunciar en las próximas semanas sobre el plan de negocio de Pemex, sobre la calificación de la deuda soberana del país? Estamos hablando con Fausto Barajas, especialista en asuntos de política pública, y con José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Negocios, Comercio y Economía de la UNAM. Y me gustaría arrancar contigo. ¿Qué es lo que crees que hayan tomado de lectura los mercados de este episodio, de este cisma, digamos, el mayor cisma que vive el gobierno de López Obrador en los 7 meses? No, bueno, la carta contundente del exsecretario Ursúa, pues te deja ver los conflictos hacia dentro del gobierno en la toma de decisiones, los posibles conflictos de interés que él enuncia y la toma y cómo se están tomando las decisiones respecto a los diferentes proyectos o programas del gobierno. Pues eso yo creo que es lo que observan. O sea, no es la renuncia en sí, sino los problemas que denuncian. Es que ahí sí creo que el país y el gobierno es más grande que los hombres. Pues, digamos que ahí estarías en contra de la postura del observador de aquí no se va nadie por razones personales o porque se enfermó, etcétera. Que habría sido, desde tu punto de vista, mejor. Bueno, pues dice, ya nadie se va por salud, ahora todos se van porque no están de acuerdo con la transformación o el cambio. Perdón, es lo mismo. O sea, ¿no? En aras de algo justificamos. Simplemente dijo, no estoy de acuerdo como se están haciendo las cosas, ¿no? Punto. Creo que lo que pone Ursúa sobre la mesa es cosas que les preocupan a los inversionistas y a los mercados y a la gente en general de cómo están estos temas, ¿no? O sea, yo creo que fue muy asertivo. Que a mí no me guste que públicamente, porque sí pones, ¿no? O sea, es un secretario de Hacienda, no es cualquier funcionario que está poniendo estos puntos sobre la mesa. Bueno, primera línea en la toma de decisión del gobierno. Bueno, pues, no, sin duda, durante los últimos años, el secretario de Hacienda aquí y en muchos países son, si no es que el funcionario más relevante en términos de lo que es la estabilidad política, porque viene por la economía de un país. Entonces, sí, puedes decir, lo que pone ahí es lo que preocupa, ¿no? Más que funcionario, porque, como decía José Ignacio, el tema de Arturo Herrera da certidumbre, que bueno, es un funcionario de las mismas características, ¿no? Sí, o sea, sí, y más o menos de la misma formado, línea. Y ojo, de una línea más ortodoxa económica, que hay que decirlo y también hay que mencionarlo. Te dicen, porque se parecía, creo que dijo a Meade y a Carstens, ¿no? Dijo el presidente. Sí. A ver, yo creo que hay que también hay. Pero eso lo dijo de Ursúa. Sí, de Ursúa. Sabes que es una aclaración, también al actual gobierno. Todo esto que se critica en los gobiernos, a ver, la estabilidad de este país no es de este año, A este país le ha costado sudor y sangre desde los 90s bajar la inflación, tratar de tener un crecimiento, hacer políticas que vayan hacia la apertura económica, de competencia, de mejorar la distribución del ingreso, y eso ha sido, pues ahí sí coincido con los 30 años. La última vez que observamos un periodo donde un secretario de Hacienda le renunciaba a un presidente, y no fue a los 6 meses, fue en el 4º año, fue justamente unos años antes de los que él menciona. Fue Margain, ¿no? Fue Margain con Echeverría. Entonces, esos temas también hay que poner sobre la mesa. La estabilidad no es de estos 6 meses. La estabilidad, lo que sí puede pasar es que se pierda en los próximos años por este tipo de noticias. La última vez que se observó esto, como bien nos decías, fue en el 76. Y ya vimos a los mexicanos lo que nos tomó bajar los niveles de inflación del 180% a principios de la época de Miguel de la Madrid, ¿no? Tasas de inflación, de crecimiento, ¿no? Exacerbación de la pobreza. ¿Tú coincides? Eso es lo que están leyendo los mercados, eso es lo que realmente les preocupa, el fondo, la denuncia. Platicando con corredurías esta semana, dándole vuelta a la renuncia, ¿qué es lo que están viendo ellos los próximos 5 meses? 2 calendarios están sobre la mesa, uno político-económico y otro económico-financiero.
el político económico el 25 de julio y 7 de septiembre con relación a lo pactado con Estados Unidos el 7 de junio. Así es, las amenazas De los aranceles. comerciales. Político económico, 8 de septiembre, cuando se presentan los criterios generales de política económica, y el 11 de octubre, cuando el Fondo Monetario Internacional presenta para toda la economía mundial, para México, Las perspectivas. Las perspectivas. ¿Sí? En ese aspecto es ahí donde ya Ursúa fue. Sí, Herrera, ante esta situación, ¿qué es lo que va a realizar con relación a la situación que tiene este momento la economía? ¿Sí? Más allá de... Sí, ya es su responsabilidad, para decirlo de otra manera. Totalmente. Sí, y es correcto. A partir de mañana, sí, hoy Ursúa, Herrera más o menos se acomodó en el despacho de Hacienda ahí en Palacio Nacional. Para a partir de mañana ya tiene toda su responsabilidad, y es ahí donde su primera prueba sin duda va a ser el plan de negocios de Pemex. La verdad es que ha reaccionado muy rápido, ha salido rápidamente a medios como lo vimos ayer, hoy ha dado un tour en distintos espacios informativos, y una cosa que parece su obsesión, Fausto, la obsesión, o por lo menos lo que ha puesto como prioridad Herrera es, señores, necesitamos inversión. Es decir, ni antes con Ursúa, ni la perspectiva cierta en este momento de que llegue la inversión. Y es ahí donde va a estar el conflicto con López Obrador, porque si dice Herrera, necesitamos inversión, pero López Obrador no le está brindando seguridad jurídica al inversionista, ¿cómo entonces el inversionista va a invertir? Tenemos lo más reciente, el gasoducto, donde el embajador canadiense dice, oigan, están rompiendo con los acuerdos. Hay contratos. Déjame ir rápido un corte comercial que me están pidiendo y regresamos a la recta final de Opiniones Encontradas. Justo con esto, cómo atraer, cómo le va a hacer Herrera para atraer la inversión, como no había logrado, a pesar de la buena aceptación que tenía de los mercados, el propio Ursúa. Vamos rápido, analizando las reacciones y las consecuencias de la renuncia de Carlos Ursúa y los primeros pasos del nominado para ocupar su lugar, Herrera. Y me quedé contigo, José Ignacio Martínez. Platicábamos, a ver, la prioridad de Herrera es atraer inversión, dicho por él. Así es. ¿Cómo le va a hacer? Cuando tampoco el otro pudo, convencer a López Obrador. Inversión nacional me refiero. Inversión extranjera, incluso ha llegado más extranjera que nacional. Convencer a López Obrador de blindar jurídicamente al inversionista. Esa es, sin duda. Es decir, un respeto total al Estado de Derecho. Pero fíjate qué paradójico. O sea, justo lo contrario de lo que el presidente dijo hoy. No que él podía convencer a Herrera, sino Herrera convencerlo a él. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué factibilidad le ves a eso? A ver, lo que tiene que dar es el beneficio de la duda de Herrera, ¿no? O sea, a ver sus dotes de persuasión, a ver si convencen, porque pues simplemente está cambiando el personaje, ¿no? Son más o menos el mismo perfil que Ursúa. Vamos a ver si es más efectivo en la manera en que puede, que eso sí ocurre, pues, ¿no? Siempre en todos lugares hay gente que a veces es más efectiva. Le puede encontrar el modito. Si le puede encontrar el modito más que el otro. Bien, eso pues habrá que ver 6 meses, porque no hay de otra. O sea, no hay de otra, me refiero es, todo el mundo estamos a decir, pues hay que dar el beneficio de la duda. Pues claro que dar el beneficio del nuevo secretario de Hacienda. Oye, que el plan de negocios, pues vamos a ver qué presentan. Pues sí. Oye, pues que va a haber inversión y que hay que subir la producción. Claro, ya lo habían dicho hace 6, 7 meses. Oye, que subir la inversión, se firmó un acuerdo en un politburó con todas las cámaras empresariales, ¿no? Al estilo de los 60s, ¿no? Y al día siguiente se cancelaban los fármacos. Entonces, lo que tiene que ocurrir es el discurso, todo el mundo va a decir, qué gran discurso, Herrera le sabe hablar a los mercados, hombre, pues era subsecretario del ramo, trabajó en un banco privado, estaba en el Banco Mundial, ¿no? Entonces, sí, acaba de estar en el G20, sabe cómo está los foros de la economía internacional. Se formó en una universidad en Estados Unidos, FIFI, de las que al presidente no le gustan, en la Universidad de Nueva York. Entonces, entiende y va a poder, yo creo que de manera más efectiva que Ursúa era más un académico, ¿no? Él pareciera ser uno más de mercados, o al menos está en instituciones internacionales, con la cual puede tener un mensaje mucho más asertivo a los mercados. Y estoy seguro que va a ser mucho más eficiente y efectivo a la hora de comunicar eso. Pero esto le va a durar como una luna de miel.
No sé, o sea, si eso no se traduce en lo que dice José Ignacio, de que se empieza a traducir, oye, va inversión en Pemex, ok, eso se traduce a lo mejor en inversión privada, en alianzas entre Pemex y los privados, y logra ser persuasivo con el presidente. Si no, bueno, vamos a estar en 6 meses en una situación igual. A ver, es que ahí voy justo al otro lado de la moneda. Financial Times decía sobre el episodio de Ursúa que el mensaje o el aprendizaje para el presidente López Obrador es aceptar la canija realidad, que es la que en todo caso seguramente va a tratar de convencerlo Herrera de que reconozca y se ajuste a ella. ¿Tú ves que eso pueda ser posible? ¿Y dónde verías o dónde comenzarías a ver esa clase de signos? Mira, y esa canija realidad es convencerlo en el sentido de que este año no crecemos 2%, si acaso va a ser 1%. ¿Sí? ¿En dónde va a ser lo primero? Si realmente México quiere crecer a un 2%, convencerlo necesariamente en que se deben tocar impuestos. ¿Sí? Porque el país por sí mismo no va a crecer. Eso puede ser. A ver, curioso, 2 de los temas que ha puesto sobre la mesa justamente Herrera, aunque sean como ejemplos, el tema del predial y el tema de la tenencia. Las 2 le acarrearon un par de sacapelas públicas. Sin embargo, no sé si tú confíes. Esos podrían ser 2 buenos síntomas de que se asienta y tiene, digamos, capacidad o le encuentra el modito al presidente para convencerlo. Ojalá, porque a ver, esos mensajes que dio, por ejemplo, 2 Bocas, el predial, el otro era, se me fue, ay. Bueno, lo que decía de subir impuestos, la tenencia. La tenencia. Al presidente no le gustó y fueron descalificaciones públicas. Inversionistas, mercados, analistas decían, oye, son buenas medidas para darle espacio al gobierno. Espacio fiscal. Yo creo que ahí no es que esté bien o mal, no es que sea neoliberal, no, a ver, es un tema que es compatible con el modelo de transformación que quiere el presidente. Yo creo que Herrera tiene que encontrarle el modito y el presidente escuchar un poco más lo que le están diciendo, porque no están comprometiendo la transformación que él tanto dice. O sea, cuando dices es transformación, ¿qué significa? No están comprometiendo la transformación, pero episodios como estos comprometen a la 4T o no. Con esto me voy a ir. Le dan más ingresos. No. Me refiero que los cambios no están haciendo chirriar, digamos, a las instituciones. Si lo que está haciendo chirriar ya no van en al el modelo camino, de la 4T. ya no van en el camino recto, quizá van en un camino sinuoso y la meta está ahí. Pero sí ya no es ese camino que estaban teniendo en diciembre, que era el camino del cielo, ¿no? Terso. Ahora no, ahora ya están totalmente en terracería y están sintiendo las fuerzas vivas del mercado y de la política. O sea que la 4T sí está, la ves tú, digamos, en medio de las turbulencias. Ya. Sí, y si no se corrige, ¿sí? Vamos a pasar del camino sinuoso puede naufragar a el camino totalmente nebuloso. ¿Cómo ves la 4T de la turbulencia a la nubosidad? ¿Coincides con ese diagnóstico? Y te diría, la planeación y la ejecución e implementación no están peleadas con la transformación de la 4T. Al revés, para hacerlas son necesarias. Y creo que un poco es lo que está diciendo en resumen Ursúa, es este tema, como va, no tiene ni patas ni cabeza. Hay que darle orden. No es pasado, presente, no es simplemente lo que está diciendo es, para que esto camine y no se descarrile, hay que meterle estructura y orden. O sea, no sé si coincidan o no, o sea, a ver, lo que ponen sobre la mesa es los objetivos de la transformación no están siendo puestos en duda, lo que está señalando es, para llegar a Roma hay que tener camino, hay que tener ruta y hay que tener mapa, para decirlo, digamos, coloquialmente. Sin duda, O sea, y eso no es de liberal ni liberal, sino vamos a ver. Bueno, los que planeaban más eran los soviéticos. Lo dice Ursúa, ¿no? No es ni de izquierda ni de derecha. Eso es obvio. Siempre se necesita tener brújula, camino y ruta. ¿Qué es lo que está diciendo, no? Es lo que está diciendo en el fondo es, oigan, vamos a sentarnos de veras a meterle chamba a esto y estructura y vamos a darle, ¿no? Y hacerlo seriamente. Claro. Sí, hacerlo seriamente. ¿Sí? Conociendo a profundidad cómo está la economía y dejando a un lado lo dogmático, lo deseable y yéndonos hacia la realidad. Yo creo que la crítica más seria es
no es la crítica hacia dónde, es cómo le vamos a hacer para llegar hacia donde queremos ir o lo que está planteando el presidente, que creo que es lo que tiene que escuchar. Lo que escuchas es un ensimismamiento, decir, no, a ver, lea lo que le están diciendo, presidente. ¿No? ¿Creen que lo hayan leído así? Con la frase de que yo lo convenzo, no. Es brutal. Digamos que esa es la frase de la mayor decepción. Sin duda. Ahora, ¿no creen que, digamos, quizá pasado el calor de la renuncia, pueda haber una toma de conciencia respecto a eso? Respecto a que el mensaje no es Y debe ser poner en rápido. duda de la 4T, Debe ser rápido. sino